Yo tengo siempre un versículo lema para cada semana. Y estaba hablando, bueno, ¿y cuál sería el lema para esta semana? Y cuando hablaba de la educación, a mí un tema no sino una nación que me apasiona y tiene que ver con esto es Israel, los judíos. Llevan 72 años, hemos mencionado esta semana, de haber sido fundamentados como nación. Pero primero en estos 72 años tienen premios Nobel, han hecho descubrimientos, tienen grandes inversiones, son dueños de medio mundo. A lo largo de la historia han sido un pueblo perseguido y un montón de cosas. Y uno podría decir que son porque es el pueblo de Dios. Y obviamente esa es una razón. Pero resulta que ese ser el pueblo de Dios va acompañado de algo bien especial. Y es que son un pueblo que fue formado desde pequeños. Y yo quisiera que le diéramos la trascendencia a esta formación, porque lo que Nancy decía hace un momento, que todos somos educadores, y tal vez uno de los dilemas de los dilemas no, sino de los errores o baches que tenemos en este momento, es que muchos padres, no siendo que todos, pero muchos padres han dejado toda la educación a los colegios, universidades, escuelas, jardines, y ellos lo que hacen es dar formación, pero la educación como tal viene desde casa. Y en segundo lugar, como no tenemos unos buenos sistemas educativos, pues tenemos las consecuencias de lo que tenemos. Y resulta que hay un texto que siempre me encanta, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, el Shema judío, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo que yo veo acá es que lo que nos dice el Deuteronomio es que el pueblo judío le daba gran importancia a colocar todo el sistema educativo, colocando a Dios como el fundamento. Y eso marca la diferencia, eso de entrada ya marca una diferencia total. Y entonces cuando Nancy decía, por ejemplo, que no entendía el monte del gobierno, ¿por qué? Pero que lo entendió. Muchas veces nosotros tenemos las sociedades que tenemos porque simplemente nos hemos apartado, no solamente es la iglesia con el evangelio de salvación, no me voy para el cielo, sino que aún mismo como sociedad hemos permitido que otros dirijan, que otros estudien, que otros decidan por nosotros, y nosotros no hemos tomado la responsabilidad. Mi hermana es mi hermana, entonces me conoce desde niño. Hoy se admira de ver mi biblioteca y de ver tantos libros, y ella me dice, ¿y usted a qué hora lee tanto eso? Y porque ella me conocía, y así como cierta sobrina que yo conozco dice que no me gusta leer, pues a mí tampoco me gustaba, porque pensaba que, qué pereza, que qué jartera. Pero hoy entiendo y hoy añoro ese tiempo que perdí. Dije, ¿cuánto más podría haber entendido si hubiera dedicado más tiempo a la lectura? Si hubiera dedicado más tiempo. Yo, envidia buena, no es envidia no mala, sino buena, pero yo le tengo envidia a personas como a Paola o a Laura Flores, porque estas mujeres cogen un libro y se lo leen en menos de nada. Yo Cierto. a veces leo y me distraigo y me toca volverme qué fue lo que leí, y entonces digo, yo tuviera esa capacidad. Pero la capacidad que tienen ellas no es porque sean más inteligentes que el resto de nosotros, sino porque fueron disciplinadas y formadas en eso. Y eso es lo que queríamos formar, no tener pereza, sino leer. Sí, la verdad es que justamente hace una semana compartí ese versículo con las chicas de mi grupo y les decía que la educación de los niños, pues el grupo que yo tengo es de familias, matrimonios que tienen niños pequeños, que desde ya había que inculcarles ese tipo de educación. Obviamente yo en ese momento estaba haciendo era como una reflexión en la parte espiritual, pero esto tiene que ser aplicado en todas las áreas de nuestras vidas hacia nuestros hijos. Enseñarles el amor hacia la lectura, un libro que les pueda abrir, digamos, la imaginación, la creatividad, la cultura. Yo hasta hace unos años para acá he entendido eso y creo que eso me faltó a mí con mis hijos, aunque Juan David ya lo está cogiendo, Juan David ya es un buen lector y pues la ventaja de él es que leen los dos idiomas, entonces Esa es otra. sí, entonces eso es una ventaja para él. Y bueno, estamos tratando de hacer algo con Andrea. Yo, pues, una liberación, vamos a hacer una liberación, Andrea, para mirar cómo la metemos en cintura. Y voy con mi primera pregunta, y yo quiero que usted tome la primera pregunta en esta noche, y esa primera pregunta sería, ¿qué tan importante es la educación en una sociedad? Educación en una sociedad. Entonces es una muy buena pregunta
¿Qué tan importante es la educación en una sociedad? Dice acá Naya, buenas noches, me encanta la invitada, mi Nancy, cuánto te amo, mi hermana hermosa. Ok, esas declaraciones de amor para el interno, por favor. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tan importante es la educación para una sociedad? Entonces, espero que usted tenga no sé si ya llegó mi invitada, que es doña Alejita, la que me ayuda con... Ah, sí, ya está Alejita, qué bien. Y Mateito también ya los colocó acá en esta parte, ¿listo? Pero al mirar nuestro tema de la semana anterior, creo que cerrábamos, y yo lo decía lo decía el sábado, y creo que también lo dijo Oscar cuando vino acá el viernes, y era de la importancia de educarnos y de la importancia de entender qué papel juega la educación en en la sociedad, qué papel juega el que nosotros podamos entender lo que está sucediendo y no, yo creo que se los comenté alguna vez, pero hay un video, bueno, muchos videos de Jaime Garzón, en una universidad en Cali, y obviamente pues tiene sus chistes y sus salidas de todo esto, pero resulta que él hablaba de cómo la educación nos cuadricula a tener como una misma forma de pensamiento y no nos invita a abrirnos, a pensar diferente, a actuar diferente, a mirar cosas diferentes. Entonces allí es algo que Dios nos permite entender, que nos permite saber qué tan importante es la economía en esto. Perdón, un segundito, tranquilos, es que estoy en una tarea logística, muchas gracias, mi esposa hermosa. Oiga, mi esposa la echan de menos, ¿cierto? Ya no quiere salir. Entonces, resulta que en ese sentido juega un papel muy importante en la sociedad, ¿de acuerdo? Porque de la educación parte el resto de cosas, ¿de acuerdo? Y no hablo solamente de la educación formal, sino aún de de educación que podríamos llamar no formal, porque hay muchas personas que no han tenido paso por una universidad o que pasaron pero no quisieron continuar, pero que tienen la capacidad de ser autodidactas y que aprenden alguna profesión o hace... voy a hablar de Álvaro Marín y espero que Álvaro me lo entienda en el buen sentido de la palabra, pero Álvaro, yo lo que escucho de él es que él es tenido como una persona de profesional en su área, pero cuando uno habla con Álvaro Marín, él no estudió, pero sí él me cuenta de cómo una persona lo cogió un día y lo empezó a enseñar y cómo él tuvo que trabajar sin pago y no sé qué, y hoy el reconocimiento que tiene en su ramo es porque él tuvo que estudiar. No estudió pagando una pensión y yendo a un centro educativo, pero sí estudió porque se pegó a alguien que le enseñara. Entonces todos de una u otra manera tenemos una forma de ser capacitados, de ser enseñados. Álvaro Marín hoy su vida profesional se mueve a través de un arte que él aprendió. Y eso creo que es lo que tendríamos que todos estar pensando, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros entendemos esto, resulta que la educación no es simplemente el arte o la ciencia, sino que tiene que implicar algo que tenga que ver con la parte moral y con la parte espiritual. Una de las cosas que yo decía, eso fue como hace 2 años, o no recuerdo tanto, cuando metieron preso al fiscal anticorrupción. Entonces uno decía, pero ¿cómo así si es el fiscal anticorrupción? Y que seguramente si está en un cargo como esos es porque es una persona que tiene estudios, que tiene capacidad, que tiene los argumentos o los títulos para estar allí. ¿Qué pasó? Y creo que eso lo dice el libro que vamos a hablar en un momento. Faltó principios y faltó moral. Faltó que se formara a la persona en lo que tenía que ser como individuo y no solamente en conocer una ciencia. Entonces entendemos que todos los montos están relacionados. Entonces tenemos gobierno, tenemos economía, tenemos educación, tenemos familia, tenemos religión, tenemos entretenimiento, tenemos medios de comunicación y todos se relacionan unos con otros. Pero creo que en la educación es el que parte todo, porque todos fuimos educados, todos fuimos formados en algún momento, ¿de acuerdo? Y entonces yo quiero hablarles de este libro. Creo que Luz Betty estaba ahí, por ahí me lo pidió. Este es uno de los libros que estamos leyendo o que yo leo. Se llama El libro que le dio forma al mundo. Vishal Mangalwadi es el autor, es un autor indio, ¿cierto? Porque es que hindú dice religión, indio. Y ese autor, tremendo libro. Y entonces en todo este pequeñito libro, que es bien denso, bien denso el libro, porque es bien fuerte de leer, yo lo podría resumir en algo, yo lo colocaba acá, y es como el mapa del viajero. Y él hace una distinción entre las sociedades que fueron formadas por la Biblia y las sociedades que no fueron formadas por la Biblia. Y dice que las sociedades que fueron formadas por fundamentos cristianos, por fundamentos bíblicos, le dieron énfasis a la educación.
Y de ahí, entonces, no voy a adelantarme porque ahorita voy a hablar de otros temas, pero de ahí empezaron a formar sociedades diferentes. Y entonces él llegaba a una conclusión: la diferencia entre la riqueza de una nación y la pobreza de una nación está en la educación que recibe. Pero la educación integral, no en la transmisión de conocimientos solamente, sino desde el interior, desde el interno como el ser humano, en cuanto a valores, en cuanto a respeto, en cuanto a moralidad, y todo eso a la luz de la palabra, todo eso a lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Ahora, cuando miramos nuestro sistema educativo, pues obviamente tiene un desfase muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, una de las frustraciones que yo tuve, mi hermana me conoce, yo conocí al Señor conocimos los dos al Señor muy jóvenes, 16, 17 años, 16 tenía ella, 17 tenía yo, y empezamos los dos a caminar en el Señor. Ella fue juiciosa, yo fui desjuiciado, y me aparté por bobadas, por cosas que no, por no querer leer libros, por eso me aparté, y entonces toca leer para no apartarse. Y entonces cuando yo regreso, resulta que yo regreso enamorado del Señor, pero yo noté algo. Yo no sé si la chata, la chata es mi hermana, ¿no? Yo no sé si lo ha notado, pero cuando yo regresé, yo noté algo, y era que las personas que me estaban recibiendo, aunque yo las veía muy inteligentes y todo, como que me daban a entender que lo que yo había aprendido no servía de nada, porque el reino de Dios es espiritual y que todo lo hacía Dios. Y a mí me frustraba en ese momento, porque yo decía, pero ¿cómo? Entonces Dios, ¿para qué me dio entendimiento? ¿Para qué me dio la capacidad de pensar, de analizar si no lo voy a utilizar? Y me decían, no, todo es de Dios. Y yo no, yo como que lo quise creer porque era lo que me decían, pero como que no me tragaba el cuento entero. Y fue cuando empecé a leer, cuando empecé a escudriñar, que dije, no, esto no es real. Entonces la educación es muy importante, y todos los jóvenes que nos están viendo, yo quisiera que tomaran esa parte como esa importancia de formarnos en ese nivel de educación. Así que quiero preguntarle a mi invitada, ¿qué tan importante es la educación en una sociedad? Pues es muy importante porque gracias a la educación podemos desarrollar una sociedad, podemos progresar, podemos innovar. Entonces, es básica la educación. O sea, en este libro hablaba de la experiencia de este autor. Decía que, pues obviamente él es de la India, y la educación se limita únicamente a la parte religiosa, porque allá hay muchas, ¿cómo era que le llamaba? No me acuerdo bien el nombre. Las castas. Las castas. Y tienen diferentes religiones y creencias, y esa educación se limitaba únicamente a la educación de esas castas. Y resulta que cuando él empezó a investigar y a verificar por qué Occidente había crecido y por qué había progresado, todo se basaba era en la educación, y no era solamente la educación teológica, sino la educación también, podemos decirlo hoy en día, la educación secular. Entonces, cómo desarrollar la ciencia, cómo desarrollar la tecnología, cómo desarrollar en la parte, obviamente, espiritual, pero en todos los ámbitos de la educación hay que promoverla, desarrollarla para que se haga una sociedad justa, una sociedad progresista, y que siga desarrollando, porque la educación es como la ciencia y como la tecnología, eso nunca termina, siempre hay cosas nuevas que aprender. O sea, uno nunca deja de aprender de todas las cosas, y tiene que estar uno, tener esa actitud enseñable, de estar investigando, de estar buscando. Los jóvenes, los niños, los padres también tienen que incentivar eso a los hijos, de estar investigando, de estar analizando y buscando cosas diferentes. La ciencia se desarrolló de prueba y error, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hicieron muchos experimentos. Tomás Alva Edison, Albert Einstein, ¿sí? Son científicos que de la prueba y el error llegaron a descubrir, a hacer grandes descubrimientos. Ellos eran cristianos, ¿no? Galileo Galilei. Entonces, es muy importante porque de ahí se desarrolla una sociedad, y todo va enfocado como lo enfoca la Biblia, hacia la dignidad humana, hacia el valor, hacia los valores. Y bueno, finalmente pues es una de las cosas que Dios le dijo a Adán: administrar la tierra. Y para administrar la tierra pues tenemos que educarnos y capacitarnos para hacerlo bien. En lo que dice Nancy, hay una cosa que yo siempre pensaba cuando hablamos de ciencia.
Y una vez Dios me reveló esto, cuando uno lee Génesis capítulo 2, que Dios le dice a Adán que le coloque nombre a los animales, uno es muy folclórico. Y uno piensa que es que Adán se paró allá a obviar y decir, este se llama así, así al azar. Pero cuando uno conoce que el reino animal se divide, que eso lo aprendemos en el colegio, que en animales vertebrados, invertebrados, ovíparos, vivíparos, yo creo que Adán tuvo que empezar a desarrollar todo ese tipo de pensamientos para generar familias, para generar nombres, para generar todo. Entonces, desde el principio la ciencia está, desde el principio lo está haciendo. Y cuando hablamos del libro, de este libro que, pues si le gusta leer porque es bien denso, es bien espectacular. Habla, este hombre yo creo, no sé si estás de acuerdo, pero no, no es que lo diga abiertamente, pero yo creo que es un buen pensador, pero empezó a mirar esto desde por qué mi nación, la India, es tan pobre, o sea, por qué estamos tan llevados, por qué no somos Estados Unidos. Creo que era lo que él pensaba. Y entonces él quería encontrar en dónde estaba. El hombre no era cristiano. No sé si lo hice en este libro o en otro porque he leído como dos o tres de él, pero el hombre no era cristiano y el hombre cuando empezó a leer la Biblia empezó a mirarlo como un libro, a criticarlo, a mirar dónde le encontraba bache para no creer en la Biblia. Y resulta que no pudo encontrarle, sino encontró que era una verdad y después encontró cómo sociedades se desarrollaban a través de los fundamentos en Cristo. Así que para mí esto es apasionante. Dice acá René, si quieres mirar algunas respuestas, le damos entre los dos. René dice... Es lo más importante para la sociedad. Esta contribuye al progreso y a la evolución de un país. Gracias, René. Paulita está viendo. Elianci dice, hola amiga, bueno, están saludando a Nancy. Dice don Santiago, la educación es uno de los fundamentos de la sociedad. En muchos aspectos nos forma como personas, tanto en la parte académica como en nuestros principios y lo que seremos a futuro como ciudadanos. Juan David, Juan David Camargo, hijo. Ay, ya le yo busco Ay, fue ese. pues claro, claro que sí. Es importante la educación en la sociedad porque es ahí donde forma una identidad en la sociedad. Ok, Estelita Castillo nos dice, la educación es importante porque nos permite obtener conocimientos para desempeñarnos mejor. César Quesada dice, el tener título no es igual a tener educación. La educación es saber actuar con las personas, respetar las normas de la sociedad. Esto representa más educación que los títulos. Muy bien, César, gracias. Marta Vanegas nos dice, la educación es una columna vital para la sociedad porque en ella depende el pensamiento y la forma en que las personas se comportan y funcionan en los diversos ámbitos. En la casa se les enseña valores, principios y en el colegio, en la universidad se les enseñan conocimientos y se refuerzan esos principios y valores. Esmeralda Martínez es muy importante para el buen desarrollo y desempeño en medio del mundo secular, pero también a nivel de la iglesia y familia, gobierno, etcétera. Paola Vaquero también ha leído este libro, les aclaro, y Paola entonces dice, excelente libro de leer y releer. Y estoy de acuerdo, pero a veces uno quisiera leerlo, pero hay otros que leer también. Pero excelente. Sí, Nancy Janet Rodríguez, considero que la buena educación, aparte de enriquecer el conocimiento y la cultura, fortalece los valores y principios y nos libera de una esclavitud de pecado. Del Esmeralda pecado. Martínez dice, es muy importante Este ya lo para... leí. ¿Ya lo leíste? Sí, Ah, perdón. Olguita, ¿lo leíste? no. Olguita dice, la educación no debe ser obligatoria. Por eso la importancia de iniciar desde niños, la importancia tiene la educación para un excelente desarrollo del individuo y la sociedad. Ok. Jenny Vallen dice, es importante porque de ahí nosotros aprendemos. César Quesada sigue, dice, como hijos de Dios debemos educarnos tanto en la doctrina de una carrera profesional, en la formación como personas, en la palabra, si, así seremos íntegros y bien educados. Ok. Fanny Pineda, la educación es primordial en la sociedad porque todo gira en torno a una enseñanza, aprendizaje. De esta formación depende el progreso de una sociedad. Bueno, Fanny Pineda que se prepare porque ella como la directora de escuela de niños, ella esta semana va a estar acá. Entonces Fanny, de una vez cuando te llame no es que digas que cómo así no sabía, esta semana vienes. Elian Secunga dice, la educación es el desarrollo y el fortalecimiento del aprendizaje de una sociedad. Ella también es maestra. Elianci. Ricardo Mazo, con el respeto de todos que todos se merecen, creo que la educación es importante porque no creo que solo sea para buscar quiénes son de derecha o de izquierda, sino que si todos nos preparamos podemos servir
a muchos más y no solo quejarnos de un gobierno, sino aprovechar cada día poder educarnos. Perfecto. Estefanía, me encantan tus comentarios. Laura Flores, la estoy extrañando. Dice, la educación es muy importante cuando se usa adecuadamente. Pienso que la importancia no está en saber mucho, sino en lo que logramos hacer con ello, porque al igual que la palabra, al conocimiento debe ser compartido y usado para bien de los demás y no simplemente para estudiar u obtener un título. Lucy Huesta, es muy importante para formarnos integralmente, para tener una vida útil como persona, familia y para la sociedad, ahí se me fue, para la sociedad y el progreso económico. Ok, mi Katica dice, muy importante, la educación es base porque orienta y forma. Si no somos enseñados en buenas bases y principios, no podemos desempeñar un buen papel en lo que hacemos y somos independientemente del área donde estemos. La educación permite aportar y fortalecer el crecimiento como persona y luego como sociedad. Listo, muchas gracias a todos por sus comentarios y muy valiosos. Y lanzo mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta es, si hemos hablado que la educación es muy importante para la sociedad, entonces, ¿qué es la educación? Quiero que usted piense y entonces, mientras que estamos hablando, que usted diga, para mí la educación es, y que podamos responder esa parte. Y mientras que usted responde, mi primer punto de esta noche, mi primer punto es el monte de la educación. Quiero empezar por allí. Porque, ¿es el monte de la educación? Primero, hemos hablado, no sé si todos estén desde el principio, entonces hemos hablado que era lo que predicaba la doctora Paola ayer en la iglesia, en el servicio dominical. Hablábamos acerca de que la sociedad se sostiene sobre 7 esferas. Obviamente hay muchas cosas más que se adhieren a estos montes, el deporte, la salud, otros de entretenimientos. Pero hablábamos de que la sociedad tiene gobierno, tiene economía, tiene educación, tiene familia, tiene religión, tiene entretenimiento y tiene medios de comunicación. Y que estas bases son las que nos permiten levantar naciones conforme a lo que Dios quiere. Que Jesús dijo, vamos a llenar discípulos a las naciones, y que tal vez nosotros no lo entendimos y estábamos pensando en ir al cielo, pero que Dios, obviamente si vamos a ir al cielo, queremos ir al cielo, anhelamos ir al cielo, pero que mientras tanto no podemos quedarnos quietos esperando a ver qué sucede en nuestro entorno, sino que tenemos que cambiar. Y este tiempo de cuarentena para mí ha sido un sacudón para la iglesia, un sacudón para entender lo que Dios quiere. Entonces, el conjunto, para mí la educación es el conjunto de conocimientos o habilidades aprendidos, ¿de acuerdo? De manera formal o informal. Vuelvo a la doctora Cata que nos acaba de escribir, ella es doctora porque fue a una universidad y obtuvo su título y es doctora. Álvaro Marín es profesional como colorista, se llama lo que él hace, pero no tiene un título, pero tiene su experiencia como hoja de vida, ¿de acuerdo? Los dos son excelentes profesionales, pero tuvieron diferente forma de capacitación. Lo único cierto fue que los dos tuvieron que ser capacitados. Y lo hables por todos tenemos que ser capacitados en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, el plan de Dios en este monte es que desde la educación se cultive el temor de Dios. Y acá empieza a marcar esto la diferencia radical. Yo siempre he pensado esto. Cuando yo doy consejerías a matrimonios y que están pensando en cambiar de ciudad, por ejemplo. Entonces yo siempre digo esto, cuando una pareja va a cambiar de ciudad, generalmente va a cambiar porque o está buscando un nuevo horizonte o porque le hicieron una buena oferta de trabajo en otra ciudad, ¿de acuerdo? Y generalmente pensamos en esto, ¿cuánto voy a ganar? ¿En dónde voy a vivir? ¿En dónde van a estudiar mis hijos? ¿Qué centros comerciales hay cerca o de mercado? No sé qué. Y lo que usted último piensa, si es que lo piensa, es si hay una iglesia cerca. Es lo último que usted piensa. Y resulta que Dios es la columna de nuestra vida, es el centro de nuestra vida. Y entonces en la educación es lo que está sustentando. Entonces cuando nosotros levantamos nuestros hijos, y Nancy decía algo sobre, no enseña a mis hijos, pero a nosotros tampoco nos enseñaron, que era lo que yo decía, y no estamos hablando, es un pecado mortal, no, sino que nuestra cultura no nos enseñaron la educación porque no empezaba desde esos valores, desde esos principios. Cuando yo empiezo a colocar a Dios como el centro, resulta que la educación
empieza a tomar un realce diferente y el crecer en el temor de Dios es crecer en el cimiento para el resto de áreas. Entonces no importa que yo sea un científico, no importa que yo sea un artista, no importa que yo sea un tipo que se mueva en la bolsa de valores, no importa que yo sea un alcalde, un presidente, un gobernador, no importa que yo me encargue de hacer escuela de padres para educar a más padres, no importa que yo sea un pastor, que yo sea un ministro en la iglesia, no importa que yo sea una persona que trabaje en medios de comunicación, si yo tuve una educación fundamental en el temor de Dios, donde quiera que me desempeñe, voy a ser una persona que va a entender que Dios está en primer lugar. Y entonces seguramente toda mi profesión se desarrollaría a partir de ahí. Yo quiero que usted entienda eso porque esta es la importancia que tiene lo que nosotros estamos hablando. Entonces la educación formaría las sociedades con un pensamiento diferente. Y cuando el autor de este libro empieza a hablar de ese desarrollo económico, de ese desarrollo social, de ese desarrollo de valores en en las sociedades, lo que está diciendo es que lo que marcó la diferencia es que en otros lugares él habla de la India, y cuando habla de la India y habla de las castas de las que hablaba Nancy, entonces resulta que él dice que cómo les enseñan a ellos a través de los mantras y de los chakras y no sé qué, y que él un día trató de buscar a ver qué creían ellos, y dijo, no, usted solamente mantras y chakras, y queremos llegar al nirvana, pero no más, y quédese siendo pobre toda la vida, quédese siendo una persona que no tiene más aspiraciones. Es en este donde habla de la niña que muere, que es una historia bien dura, porque no les enseñan a tener ese valor por la vida, porque no tuvieron una educación. Pero las naciones que fueron fundamentadas en los principios empiezan a crecer en la bendición. Con respeto, si alguien acá es adecto a la Iglesia Católica, esto que va a decir lo digo con respeto, pero aún la misma Iglesia Católica nos restringió en la parte de la educación, porque, bueno, aunque la Iglesia Católica tiene muchas universidades y todo, ¿no? Bueno, entonces, no, me equivoco, me retracto de lo que acabo de decir, pero sociedades que no tienen la Biblia como fundamento, ya leí la palabra Nancy, entonces empezaron a levantar de una manera desordenada sus sociedades sin principios ni valores en Dios. Dime. Bueno, respecto a lo que dice el pastor de la Iglesia Católica, sí, la Iglesia Católica ha evolucionado, ¿sí? Pero de acuerdo a la investigación que hizo este autor, Roma restringía, digamos, el conocimiento de la palabra porque solamente estaba en latín. Entonces solamente lo que Roma dijera en la parte el Papa, el Vaticano, lo que en ese tiempo no recuerdo bien cuál era la institución, pero ellos limitaban la educación espiritual en latín. Por eso es que vinieron los reformadores, ¿sí? Los reformadores, Martín Lutero en Alemania y otros reformadores ahí en Francia, en Inglaterra también, traduciendo la Biblia y viendo, o sea, como quitándose un velo de su cabeza de cómo habían sido ellos educados. Fueron hombres visionarios, fueron hombres, ahora que el pastor está, o sea, este libro me lo prestó el pastor justo cuando empezó la cuarentena y relacionó mucho de lo que está hablando este libro o este autor con lo que estamos viendo, porque estos hombres que se levantaron a traducir la Biblia y a hacer reformas en todos los sentidos, no solamente en la parte religiosa, sino en la educación, tradujeron la Biblia y sobre esa, la Biblia se convirtió como en una constitución para todo el sector social, para todo el sector político, para todo el sector educativo, y por eso fue que las naciones en Occidente empezaron a progresar, y eso era lo que él como ciudadano indio quería que se formara en su iglesia, y de hecho pues Inglaterra fueron como los colonizadores de la India, ¿sí? Y llegaron allí y ingleses lo primero que hacían era buscar la parte espiritual, o sea, a predicar el evangelio, pero también formaban escuelas y llegaron a formar universidades, y por eso es que la India vino desde un tiempo atrás progresando en su parte del desarrollo general. Y me acabo de acordar, claro, es que me asusta ese decir porque acá tengo gente muy pila y después digo algo que no es y me van a corchar. Pero también habla algo, y es que fue la iglesia misma la que empezó a separar la ciencia de la religión, y la que empezó a que no tenían un punto de equilibrio cuando sí lo tienen. Y en lo que dice Nancy, cuando usted lee la historia, o si usted estudia la historia de la iglesia
de la iglesia como tal, pero estudia cómo llegó el protestantismo, por ejemplo, a Colombia, va a colocar solamente a Colombia, usted entenderá que la gente que llegó, misioneros americanos, llegaron y al lugar donde llegaban ellos no llegaban a ciudades grandes, ellos llegaban a ciudades pequeñas, a pueblitos, y colocaban una iglesia y un colegio. O sea, no era la iglesia solamente, porque ellos entendían la importancia de la educación, así que ellos colocaban una iglesia y un colegio, así que ellos sí sabían lo que estaban hablando. Pero hablando de esa educación, tristemente nos hemos apartado. Tristemente, hoy la educación nuestra no tiene a Dios en el centro, no coloca a Dios como en ese primer lugar, sino nuestra educación es una educación que ha quitado a Dios del centro y que solamente es humanista, y eso es lo que genera el problema. Entonces, para Nancy, ¿qué es la educación? Para mí la educación es como el proceso de transferencia de conocimientos, de habilidades que hace una persona hacia otra, obviamente, transmite todos esos conocimientos y esas habilidades, eh, valores también, ¿para qué? Con el fin de que esta persona se desarrolle, con el fin de que esta persona adquiera ciertas actitudes o características para hacer algo objetivo. Ujú. Para mí eso es la educación, aunque sí creo que eh, lo que estaba diciendo el pastor, hoy en día la parte de la educación se está viendo desde el punto de vista solamente de transmitir conocimientos y habilidades, pero un buen educador es aquel que enseña el camino a seguir, el camino correcto, o sea, como que le trae a los alumnos o a los estudiantes o a los hijos, porque pues la educación está ahorita, está en manos, digamos, de los maestros, Ujú. de los padres y pues también de la iglesia. Entonces son como tres pilares que se enfocan hacia, creo yo que se enfocan hacia la educación, llámese general. Entonces estas personas tienen que enfocar a sus estudiantes o a sus hijos hacia un pensamiento visionario, hacia un pensamiento de desarrollo, y que ellos tengan las herramientas suficientes para que ellos mismos puedan seguir desarrollando lo que han aprendido y encuentren su visión, encuentren su camino correcto, encuentren su objetivo, encuentren sus habilidades, sus aptitudes para desarrollar algo por lo cual fueron creados también, porque todo tiene que ver, como dice el pastor, es una base bíblica y sabemos que todos nacimos con un propósito, no todos para la iglesia, pero sí tenemos unas habilidades y tenemos unos dones que tenemos que desarrollar en la parte secular también. Si, por ejemplo, no sé, un ejemplo que conozcamos, Mateo ha desarrollado una parte en la parte tecnológica, en la parte de sonido, en la parte musical. Entonces es algo que él puede desarrollar y seguir desarrollando y seguir capacitándose para implementar nuevas cosas que están saliendo. En lo que dice Nancy es que el 100% de los que estamos acá conectados en esta noche, el 100% tenemos un ministerio, tenemos un llamado a Dios. De ese 100%, el 3% tiene un llamado al monte de la religión y el resto estamos distribuidos en los otros montes. Pero sigue siendo un don, un trabajo para el Señor, que es algo que también tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, me parece bien importante, y dijiste algo por hablar de Mateo, se me olvidó la otra cosa que iba a decir, pero bueno, después me acuerdo. Vamos a leer las respuestas. Bueno, Juan Carlos, el esposo de Leancy, hablando de la pregunta anterior, dice, comparto lo que dijo un prócer, un ser sin estudio es un ser incompleto. Ok. Y ya vamos a la de acá. Entonces, si quieres, empieza con la de Jenny Ballén, ¿la tienes? Sí, la educación es como un valor que la comunidad nos enseña cómo educar a las personas como los han educado a ellos. Ok. Marta nos dice, la educación es una herramienta un medio para traer progreso familiar, social. En la medida en la que haya educación, habrá más facilidad para desenvolvernos y crecer en el medio de la sociedad. Arvid Ortegón es la formación destinada a la capacitación al desarrollo de cada persona independientemente de donde haya adquirido sus conocimientos. Se me olvidó mencionar que Arby también nos acompañó ayer, se me olvidó, Arby también estuvo con nosotros ayer, y Arby es un ejemplo de lo que yo hablaba,
de que él, bueno, no sé porque Alvin no sé, pero hasta donde yo sé, él no ha tomado de pronto curso o algo, pero sé que él se formó con su papá. Sé que su papá le enseñó el arte El diseño. del ser modista y él es muy bueno, él es excelente en lo que hace y él de su arte vive. Entonces es esa profesión, ¿de acuerdo? Olguita Sánchez dice, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y educativa de las personas de acuerdo a su cultura. Ay. René. René dice, es la forma de comprender y visionar el mundo o el individuo, sea formal o informalmente. Juan David dice, la educación es el fundamento de aprendizaje para el desarrollo y progreso como individuo y como sociedad. Mileidis Martínez, la educación es como nos formamos como personas íntegras, capaces, es la mejor manera de aprender a hacer para hacer. ¿Cuál dijiste? En Dios, como dice el pastor. Ah, listo. Mileidis. Y René dice, la educación era en latín y no en lenguas vernáculas. Mila dice, estoy extrañando a Lili Tatiana. Sigue, Fanny, creo. Fanny Pineda, la educación es el proceso mediante el cual se transmite conocimientos y valores que transforman la forma de pensar y de actuar. Encierra las inteligencias múltiples del ser humano. Muy chévere esto de las inteligencias múltiples. Patricia dice, la educación es un proceso de formación intelectual, social, cultural, espiritual, mediante el cual el ser humano es preparado y dotado para desarrollar una actividad o labor o una actividad. Estefanía Rincón, la educación es el proceso de formación que nos permite desarrollar habilidades, valores y obtener conocimientos tanto de forma general como enfocarnos en una área específica. Claudia dice, para mí la educación es la que promueve la adquisición de conocimientos, valores y creencias a través del aprendizaje. Luz Es Parra, Luz Dari, qué bueno que escribas, Luz Dari se llama. Luz Dari, educación es una enseñanza de diferentes efectos. Lili Tatiana, volviste. René vuelve a agregar, iglesia, Estado se dividen en la educación, también se divide en religión y laica. Eso es lo que queremos cambiar, que no haya algo laico y algo espiritual, que entendamos que desde Es donde yo integral. esté es íntegro. O sea, Nancy hablaba Yanni, me hace falta mi Yanni. Nancy hablaba acerca de Mateo. Mateo no está acá con nosotros, Mateo está en este momento detrás de la cámara, está mirando todo esto. Tal vez él no está predicando, tal vez no está orando, pero para mí lo que él está haciendo tiene que ver con un contexto espiritual porque él está permitiendo que esto llegue. Cuando Así decimos no, es. no importa, entonces si eso fuera así, no importaría que fuera Mateo o que fuera cualquier persona sin el temor de Dios. Pero para mí es importante que una persona con el temor de Dios esté en ese lugar. Entonces es como entenderlo desde ese punto de vista. Lili Tatiana, qué bueno verte, te estaba extrañando. Nancy Rodríguez, es capacitar, formar a las personas intelectual y moral, educando, ser capaz y a ser capaz y tener capacidades y formación y Oh, y conformación. con formación. Albertico en Buenaventura, uy, lo mandé para el otro lado. En Valledupar, bienvenido. Con Clarita. Wilmar dice, la educación es dar las bases y primera instrucción a una persona para toda la vida. Edwin Cuervo, educación es la base fundamental para que un ser humano reconozca los principios y los valores para convivir con los semejantes. Ok, bueno, muchas gracias por sus respuestas y vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué piensan entonces de nuestros centros educativos? Piensen en colegios, universidades, ¿qué piensan de nuestros centros educativos? Y acá yo quiero hablar de algo y no lo hablo porque, ay, no, es porque los libros nos los enseñan, no este libro solamente es que lo coloco porque, sino diferentes libros. Y yo le he hablado y cómo Estados Unidos llegó a ser lo que fue por su base en la palabra, ¿de acuerdo? Tristemente se ha desviado y bueno, un montón de cosas, pero ¿qué fue Estados Unidos? Y yo quiero hablarle un poquito de historia, porque la primera escuela pública fue establecida en 1635, estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII. ¿Y quién instituyó la primera escuela en Estados Unidos?
un ministro puritano. ¿Un puritano qué es eso? Bueno, entonces resulta que los ingleses llegaron a Estados Unidos, vino un grupo, se llamaban los puritanos, los cuaqueros también hay otro grupo, ellos fueron los primeros habitantes de Estados Unidos, ellos fueron los que sacaron la tradición del Día de Acción de Gracias, todo lo que pasaba, ta, ta, ta. Y resulta que este puritano llamado John Compton fue el que fundó la primera escuela y era un hombre con el temor de Dios y que entendía el valor de la educación, ¿de acuerdo? A partir de ellos empezaron a desarrollar la educación y resulta que la lectura, la aritmética, la poesía, la escritura eran cosas secundarias comparado a la educación del temor de Dios. Entonces yo pensaba en esto y yo recordaba, yo creo que todos los que estamos acá recordamos, que era la clase de religión en el colegio. Un relleno, ¡ay, qué clase tan aburrida! Era lo más... Yo me incluyo porque era algo harto ahí, era relleno, ¿verdad? No, uno pensaba que no tenía operancia, resulta que acá no. Acá el enseñar o sea, la religión como valores, principios, temor de Dios, una formación de carácter, una formación de moral, una formación de criterios claros, era el fundamento y después de eso venía la escritura, el español, la biología, la aritmética, la trigonometría, todo el resto era secundario a esa parte. Y eso marca la diferencia, eso marca. Entonces hablábamos en el monte de la política, la corrupción está rampante en todos lados. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque tenemos gente que fueron preparadas con un espíritu de corrupción. Eso lo dice el libro también, ¿verdad? Porque tenemos personas que no fueron formadas en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo principal era la instrucción sobre el camino de Dios. Y entonces formaban para la sociedad hombres temerosos de Dios. A mí me impacta esto y me emociona. Ya me acordé lo que iba a decir antes y me sirve para este punto, porque voy a decirle algo, son celos buenos, yo creo que son celos buenos, pero me dan celos cuando los jóvenes de la iglesia llegan y me hablan de sus maestros en la universidad, de los maestros buenos. ¿Por qué? Esta tarde tuve una consejería, casi no llego a la casa, se estaba llevando a Nancy desde la calle Pilas, pero no sé qué, voy tarde. Pero estaba en la consejería y la persona con la que estaba hablando me hablaba de pastores asalariados y por un resentimiento que tenía, por un dolor. Y cuando hablaba de pastor asalariado decía, ese que no le importa, se pone un título ahí de pastor, pero si la gente está mal o algo, no le importa nada. Era lo que él decía. Y pensando en ese término, yo pienso que hay maestros que son maestros por vocación y hay maestros que son maestros asalariados. Y entonces esos que son maestros por vocación, ahí es donde viene la envidia. Porque Angie que habla conmigo, Laura, bueno, todos los que están en la universidad, a veces me dicen, uy, hay un profe, ese profe me encanta porque me dice así, porque me habla así, no sé qué. La envidia de la buena es como que yo quisiera tener esa habilidad para entrar, para poder hablar y para poder despejar cosas. Ayer hablábamos con Santiago Marín y no sé cuántos de los que están acá conmigo saben cuando yo hablo de Diana Uribe, ¿saben quién es Diana Uribe? Dos de cinco, no, tres de cinco. Vamos, los más viejitos supimos, los más jóvenes no. Diana Uribe es una historiadora. Ay, pero es una historiadora que esa mujer cuando te cuenta historia no es como la señora de gafas gruesas en el colegio que te decía un montón de cosas y tú te dormías, sino es una mujer que lo mete a uno en el cuento y le habla con una pasión y que uno se mete en lo que está hablando. Se mete en lo que está haciendo. Y yo digo, qué chévere que uno tuviera esa habilidad de hacerlo, pero qué bueno que nosotros tuviéramos como maestros la capacidad de poder llevar la educación a algo diferente. Que si tú eres maestro de matemáticas, no sé si ustedes lo han visto, Laura Flores, si me está viendo, sabe que siempre hablo del mismo. La Sociedad de los Poetas, de los Escritores, Negra, ¿te acuerdas? Escritores. Bueno, y es una maestra que llegó a una escuela en Estados Unidos que eran pandillas y era esto, y los profesores solamente se encargaban de sacarlos rápido. Y ellos mismos, los maestros, decían, este se va a morir rápido, este lo van a matar, este no sé qué, este va a ser pandillero. Y viene esta mujer y los confronta y al principio sufre bullying de los estudiantes, la ultrajan, la maltratan, la tratan feo, un montón de cosas. Pero esta mujer llega a tomarlos, quiero volver a Estados Unidos, pero porque quiero ir a Washington, porque quiero ir al Museo del Holocausto. Ver a ese museo me impactó y esta mujer lleva a esos
estudiantes allá y cambia totalmente su perspectiva. Y hombres que estaban por la sociedad marcados para morir a temprana edad, para convertirse en los jíbaros, en los pandilleros, en esto, cambiaron su contexto. Y yo sueño con eso y sé que es a partir de la educación. Entonces sí soy un pastor que cree en la oración, que cree en la guerra espiritual, que cree en alabar al Señor, que cree en todo eso, pero también cree en la formación. O sea, necesitamos, además de orar, de interceder, de ayunar, de hacer guerra espiritual, que es muy importante, aclaro, es muy importante, pero no sería tan importante si no vamos también a formar a nuestros jóvenes, a decirles, es necesario capacitarse, es necesario que sea, pero ¿qué hace la iglesia o qué hace ese monte? Primero da principios claros de lo que hay. Voy a hablar por mi hermana y por mí que conocemos nuestra historia. Y tal vez nuestros padres con el poco estudio que pudieron tener nos enseñaron a temer a Dios y en el temor a Dios nos enseñaron honradez, nos enseñaron valores, nos enseñaron principios y tal vez eso nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida. Y es lo que Dios, lo que estos hombres querían, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo relacionarse? Gira en torno a lo que Él es y para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta educación en Estados Unidos? Primero se relacionaban con Dios. ¿Cómo los llevaba a relacionarse con Dios? Me encantó ¿cómo se llama? Oscar hablaba la vez pasada y decía que ellos miraban la parte del devocional. Porque en la iglesia lo pedimos y que no sea como la tarea, sino que sea el denuedo de buscar esa palabra de Dios. Entonces estamos hablando de esa parte de relacionarnos con Dios, pero también entender que todo gira en torno de Dios. Nuestra humanidad, nuestra sociedad gira en torno de Dios. Por eso no tenemos temor en este momento, porque entendemos que Dios está al control. Y lo tercero que yo veo acá, es lo que yo he dicho en otras ocasiones, que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que no es Dios esperando a ver qué le pido yo para salir corriendo y cumplirme mis deseos, como si fuera la lámpara de Aladino, el genio de la lámpara, sino que es qué espera Dios de mí. ¿Qué espera Dios de mí si soy educador? ¿Qué espera de mí si he sido educado? ¿Y cómo puedo dar lo mejor de mí? Entonces, esa es la historia de los Estados Unidos en cuanto a la educación. ¿Qué piensas de nuestros centros educativos? Bueno, pues podemos hablar, pues respecto aquí a Colombia, los centros educativos de verdad que solamente la mayoría, bueno, no puedo decir la mayoría, pero estas instituciones están solamente para transmitir lo que yo estaba diciendo antes, transmitir conocimientos y habilidades a los estudiantes y ya paré de contar. O sea, es como algo de lo que le estaban diciendo al pastor sobre los maestros, sobre los pastores asalariados, sobre los maestros. Sé que hay muchos maestros que desean y quieren darle una mejor educación a estos estudiantes, pero también el gobierno se ha encargado de limitarlos y de amarrarles las políticas gubernamentales que hay en el Ministerio de Educación, les amarran las manos, les amarran la boca, les tapan la boca y simplemente este es un libreto, este es un seguimiento, esto es lo que ustedes tienen que dictar y de ahí no se salgan. Entonces también hay buenos maestros que desean y de pronto están de acuerdo con lo que estamos hablando, pero están limitados por las políticas gubernamentales. Pero sí, definitivamente la educación, obviamente hay también instituciones cristianas que están desarrollando la parte de la fe en los estudiantes, que incentivan y motivan a sus estudiantes en la parte de los devocionales diarios, que hay escuela de padres, o sea, las instituciones cristianas entienden cuál es el engranaje que debe haber alrededor de un estudiante, que no es solamente el colegio, ¿sí? O lo que dicen los maestros, o lo que les enseñan los maestros, sino también los padres. Entonces, dictan esas escuelas de padres enfocadamente no solamente a la parte espiritual, sino en su parte emocional, en su parte psicológica, en su parte pautas también de educación que debe haber en su casa. Entonces, esto es muy importante también para estas instituciones, pero digamos la mayoría de las instituciones, pastor, son públicas, ¿sí? Y desafortunadamente, o sea, yo no sé, pero yo no conozco aquí ninguna universidad cristiana. En Estados Unidos hay muchas universidades cristianas que todavía, bueno, la Harvard, que ahorita vamos a hablar de eso. Harvard es una de ellas, pero pues ha podido desplegar un poquito la parte de la Biblia,
pero sí la mayoría o no, las que son cristianas, universidades cristianas se han levantado con este conocimiento que estamos hablando ahorita, de tener una base de principios bíblicos, pero también preparar a estos estudiantes en la parte de artes, de economía, de negocios, de todos los montes, pero con una base bíblica. Y eso sería lo ideal, pastor. ¿Cuándo tendremos universidad? Toca orar por eso y trabajar. No orar, sino trabajar. Quiero responder a Efren y Amparito. Ellos me escriben por la parte del WhatsApp porque no lo hacen por el otro lado. Y ellos creo que son las dos preguntas anteriores. De nada vale una persona con título universitario si no tiene educación. Y en la segunda dice, en nuestra infancia, dice Efren, nosotros recibíamos educación en historia sagrada y catecismo, que era muy hermoso, nos enseñaba a conocer a Dios. Yo tengo unos libros ahí en mi mesita anoche que son de esa parte, de esa educación que tenían. Yo confieso algo. Yo Sí. utilizaba la clase de religión para adelantar mis tareas, las otras tareas de las otras Muy materias. bien. Hoy es día de arrepentimiento. Sí, me arrepiento. Listo. Alejandra Marín nos dice, en nuestros centros educativos se moldean las nuevas generaciones. Pienso que son un lugar de formación que determina el tipo de ser social que se será. Es el campo donde el enemigo actúa y moldea personas según su criterio, ¿ok? Paulita dice, las instituciones educativas son las responsables de formar o malformar a los niños y jóvenes, aquellas que se apartaron abiertamente de los principios de la palabra y de Dios, socavaron los cimientos de la fe y llenaron de basura la mente de los estudiantes hasta confundirlos. Hoy los chicos no saben qué creer o creen en supersticiones y teorías sin fundamento. En general, no son capaces de identificar su identidad y hoy estamos viendo las consecuencias. Ujú. César Quesada dice, varios centros educativos no tienen conciencia de los objetivos y metas que deben tener, formar personas de bien para que hagan el bien. Eliansi Cuña, es un establecimiento destinado a la ¿Te enseñanza. puedes ir, Almir? Destinado a la enseñanza, se pueden encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela hasta una institución que se dedica a enseñar u oficios basados en un complejo cultural. Albi dice, los centros educativos es como todos están hechos para ponerlos, llenar de conocimiento y depende si las acoges para su bienestar. Varios centros educativos no tienen conciencia, César Quesada, varios Ese centros, ya lo leí ya. ¿sí? Sí. Ok. Arbi, ya lo leí. Claudia. Paola. ¿Qué? Claudia. Claudia. No, se me perdió Claudia, es que tengo aquí otro de Paola. Espérate. Bueno. El de Claudia dice, pienso que hoy en día no tienen como fundamento el temor de Dios, porque más importante transmitir solo conocimientos y un pensamiento básico del humanismo. Perfecto. ¿El de Estefanía? El de ¿Ya Estefanía ¿Y Edwin? seguimos. Edwin Cuervo. No, el de Estefanía. Ah, ok. Estefanía Rincón, personalmente considero que la esencia de la educación se ha perdido y la mayoría de los centros educativos hoy en día, se me perdió, se esfuerzan más en tener un buen prestigio que en brindar educación de calidad. Siento que ven a los alumnos como una entrada de dinero y no como el anhelo de enseñar con corazón, y eso también sucede porque como estudiantes muchas veces no exigimos y nos conformamos con la mediocridad de muchos docentes. Bueno, Cierto. seguimos porque se me pasó el tiempo. Estas invitadas hablan mucho. ¿Qué tiene que ver nuestro sistema educativo con la crisis moral y de valores de nuestra sociedad? Tiene que ver con la pregunta anterior. ¿Qué tiene que ver nuestro sistema educativo con los valores? Y voy rápido en esto, porque hablo de la formación profesional de los Estados Unidos hace tiempo, y era lo que decía Nancy. Entonces resulta que hay 4 universidades, una yo no la conocía, o no la conozco, nunca la he escuchado. Una es Harvard, otra es William and Mary, Yale y Princeton. Son las 4 universidades más antiguas que hay en Estados Unidos. Cada una ha producido grandes líderes para sus naciones y para otras naciones, porque presidentes de otras naciones han ido allá a capacitarse también, a estudiar. Pero lamentablemente se alejaron, que era lo que tú decías, de las raíces que ellos tenían, del principio. Y es la labor de lo que estamos hablando, volver. Y solamente quiero
Va a aparecer un cuadro ahí, solamente se los doy para que ustedes sepan. Y entonces resulta que Harvard fue fundada en 1636 por un hombre llamado John Harvard, era un cristiano. Su fundamento, su lema era la verdad. Y de allá han salido 7 presidentes. William and Mary fue fundada en 1693. La iglesia anglicana la fundó. Tenía un código de valores que si un estudiante quería entrar tenía que aceptar sus códigos de valores. 3 presidentes salieron de esa universidad. La Universidad de Yale fue creada en 1701. 10 ministros cristianos fundaron esa universidad. Allá se educó Jonathan Edwards, un tipo que trajo un avivamiento tremendo y fue un tremendo teólogo. 5 presidentes salieron de esa universidad. Y Princeton fue fundada en 1746 por la iglesia presbiteriana. Su lema era: bajo el poder de Dios, ella florecerá. Y salieron 4 presidentes. Estos estaban en la cima del monte de la educación. Aunque deberían permanecer siendo baluarte de ese monte, resulta que ellos se separaron al liberalismo, a las filosofías humanistas, y colocaron al hombre como el centro y quitaron a Dios, que era lo que tú decías, y toca volver otra vez a recuperar ese lugar. Pero eso es lo triste de lo que está pasando. Entonces, como vamos rápido, ¿qué tiene nuestro sistema educativo o qué participación tiene en la decadencia que tenemos en la crisis de moral y de valores? Pues las consecuencias son totales, porque así eso es un principio jurídico, de lo que se siembra se recoge. Entonces, si nuestras instituciones educativas sembraron sacar fuera los valores, los principios morales, independientemente si somos católicos o si somos cristianos, pero sacó esos valores y esos principios de las instituciones, llámese escuelas, colegios, llámese universidades, pues obviamente estamos levantando personas como el que citaba el pastor, el fiscal anticorrupción, que puede tener todos los títulos, no sé, creo que era César el que hablaba de los títulos, puede tener todos los títulos del mundo, pero si no tienen los valores, los principios bíblicos, morales en su corazón, pues simplemente va a ser de la sociedad donde vaya a estar, va a ser un desastre, va a robar, va a haber corrupción, no va a tener temor de Dios, no le va a importar robar, no le va a importar, o sea, siempre va a ser ese corazón egocentrista y de orgullo de que primero están mis intereses que los intereses de los demás, que eso también lo hablábamos el pastor lo hablaba con sus invitados la semana pasada, que siempre está primando el interés propio que el del común. No hay una educación que estas instituciones no establecen educación en la parte de la sociedad, de la parte social, de la parte civil, de ayudar a la comunidad, de la dignidad y el valor humano, ¿sí? Que es lo que establece la palabra, la Biblia, sino mis intereses personales y se acabó. O sea, hoy en día las universidades, no todas, los profesores, no todos, están tratando de levantar profesionales es para que sean buenos en lo que están estudiando y que ganen dinero, y ya, pero no es para un servicio. Generalmente no es para un servicio, sino para su interés propio. Sino para sus intereses propios. No hay ese deseo de servir para la sociedad. Edwin Cargo de la anterior dice: a nuestros centros educativos les hace falta la educación central, que es la educación bíblica. Y Nancy, también de la anterior, pero parece más respuesta de esta pregunta, dice: la pobreza, la inseguridad, la violencia, la maldad son consecuencia de una mala educación. Nuestro país necesita una formación integral para evolucionar y salir del letargo, reconociendo que es responsabilidad de todos. Santiago Marín dice: tiene una gran responsabilidad como sociedad. Nos hemos limitado a un resultado y no a cómo se llega a ese resultado, amparándonos en que el fin justifica los medios. Entonces buscamos alcanzar una nota en este caso y no importa lo que se haga para llegar a la meta. Alejandra Marín dice: tiene todo que ver porque en estos lugares es donde se forman las personas desde la temprana edad. Su educación y concepción de lo moral es lo que transmiten como un pensamiento universal, pues es lo que funciona en el individuo. Estefanía Rincones dice: explican y evalúan mucho la teoría y dejan de lado los valores que debemos ejercer como sociedad.
que son el complemento para perfeccionar el conocimiento. Ok. Entonces, es necesario que nosotros miremos quién está educando a nuestros hijos. Y si nuestros hijos no tienen desde la casa esos valores, resulta que en la universidad van a encontrarse con personas que tienen pensamientos humanistas y muchas veces muchos de los maestros, muy buenos maestros, pero con pensamientos ateos, no creen en Dios. Y esto genera un ambiente enrarecido para nuestros jóvenes que vienen escuchando de Dios y llegan a conocer otro tipo de argumentos. No que no los puedan conocer, pero los conocen con un veneno que no está bien, que hace que pierdan, como decía la doctora Paola, su identidad. Entonces, tristemente, universidades y colegios cristianos también tienen ese fundamento humanista. Así que Dios nos llama a cambiar. Entonces, este es el abrebocas de esta semana. Espero que usted esté contento, que esté emocionado. Y quiero pedirle a Nancy que me ayude a orar en este momento, porque entendamos o que los jóvenes entiendan y los adultos también, no solamente jóvenes sino adultos, la importancia de la educación. Y yo quiero orar para que Dios nos dé una educación en donde coloquemos a Dios nuevamente en el centro. ¿Listo? Entonces les pido el favor que dejen sus celulares por un momento y vamos a tomar unos minuticos de oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por este abrebocas que tú nos estás dando hoy a través del pastor, Señor, sobre la importancia de la educación, Señor. Te pongo en este instante, Señor, a todos los niños, a los jóvenes, a los adultos, Señor, que están en plena educación, Señor, que se están capacitando, Padre amado, para que tú seas poniendo en su corazón y en su mente, Señor, una mente visionaria, una mente, como decía por ahí una de las chicas jóvenes, que no seamos mediocres, sino que abra su entendimiento y su corazón a cosas nuevas, sobre todo basado en la palabra de Dios, con valores, Señor. Yo te pido por los padres, te pido por los maestros, te pido, Señor, aún por los maestros de las iglesias, Señor mío, para que también podamos transmitir esa enseñanza, Señor, una enseñanza visionaria, una enseñanza del reino, que entendamos que lo que estamos levantando y educando son tus hijos, son hijos de Dios, son personas también con grandes potenciales, Señor, personas con propósitos, Señor, en cada uno de los montes y de las esferas que una sociedad está estableciendo. Señor, danos sabiduría, Padre, porque todo basa en la sabiduría y en el temor de ti, Señor, ese temor y ese respeto por las cosas tuyas, Señor, que esa sea la base de estos jóvenes, de estos niños, de estos adultos, de estos educadores, Señor, que sea la base, que entiendan y entendamos que los principios bíblicos son nuestra base de la educación. La Biblia es una biblioteca, Señor, es una biblioteca que trae muchos libros y en todas las esferas nos podemos educar en la palabra, para allí tener esa base y poder educarnos, Señor, en cada una de las esferas donde tú tienes destinado a estos niños y estos jóvenes. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, y queremos volver otra vez a colocarte a ti en el centro, que el sistema educativo que nosotros asumamos, o sea, un centro educativo donde te coloquemos a ti en el centro. Sabemos que hemos perdido esta parte, que hemos perdido, Señor, porque tenemos pensamientos, Señor, de cosas diferentes al reino de Dios. Tenemos pensamientos, Señor, de anarquía, Señor, pensamientos de que nosotros mismos nos gobernamos, de que nosotros somos el centro, que pensamos más en nuestros derechos, en nuestros principios, en nuestros gustos, Dios, que pensar en cómo podemos ser de beneficio en una sociedad, Dios. Permítenos cambiar ese concepto, permite, Señor, que el sistema educativo sea tocado por ti. Levanta personas, Dios, que también quieran conquistar este monte, y permite que nosotros desde la iglesia, Señor, que también tiene que ver con la academia, podamos empezar a colocar desde los niños de la iglesia infantil a todas las personas que son educadas, Señor, ese temor de Dios, ese conocerte, ese amarte y ese aprender a respetar y a honrar lo que tú nos pides que respetemos y honramos. Gracias te damos en esta noche por cada persona que se conectó, por cada persona que estuvo con nosotros, y declaramos, Señor, que estamos en la bendición tuya y en el gozo tuyo. Señor, permítenos caminar en bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, solamente decirles gracias por estar con nosotros. Hay una muy buena asistencia. Mañana los esperamos a las 8:30, siguiendo con el tema. Va a ser muy, muy especial. Y pues a Nancy preguntarle cómo se sintió, cuál fue la experiencia, y ya que te despidas para dejarle esta mañana. Bueno, la experiencia fue muy chévere. Las preguntas sí fueron súper concisas y claras, y creo que nos deja
un panorama y un abrebocas, un inicio de lo que vamos a hacer esta semana desde el punto de vista de padres, de maestros, y enfocarnos, pienso que nos tenemos que enfocar, sí, nosotros tenemos que cambiar de hecho nuestra mediocridad también como adultos, pero ahorita tenemos que enfocarnos en nuestros hijos, los que se están levantando, y que va a ser, digamos, ese futuro de la sociedad en general, en la sociedad, en todos los montes, incluyendo pues obviamente la iglesia, pero en todos los montes tenemos que enfocar a nuestros hijos a tener esa mentalidad de reino, los hombres, los reformadores de este libro, que fue lo que más me impactó, fueron hombres de reino, porque fueron y revolucionarios, porque hicieron cosas diferentes en su sociedad, en su momento, y abrieron puertas para un mejor progreso de sus ciudades, de sus países. Entonces, la invitación es para que, vea, es que es para todos, pero les aclaro, los que son maestros tienen que estar en estas charlas. Los que son papitos de niños pequeños tienen que estar acá. De adolescentes, bueno, tienen que estar acá. Los jóvenes tienen que estar acá. Y tenemos que entender lo que Dios nos pide. Así que les invitamos para que estén acá en este tiempo, para que puedan compartir con nosotros y que esta semana sea de una gran bendición. Como les dije, gracias por toda la ayuda que nos dieron para lo de anoche. Seguimos con otras campañas y gracias, Chatica, por estar con nosotros y que descansen, que tengan una feliz noche. Feliz noche a todos. Chao. Bendiciones.